20 minutos y así las cosas. Entonces vamos a dialogar con Juan Ávila, él es subcoordinador de integridad electoral de la misión de observación electoral MOI, para hablar un poco sobre la importancia o cómo va este proceso de preelectoral, y también conocer un poco sobre ese informe que se entregó en la comisión de seguimiento, que en algún momento, sí, muy bien, en algún momento pues se presentó por parte de la MOA acerca de la contratación, seguridad y transparencia. Saludamos entonces a esta hora a nuestro invitado Julián. Muy buenos días, lo invitamos para que encienda la cámara. Le cuento que no solo nos están escuchando por 90.4 FM, sino que también por Facebook nuestros seguidores están viendo esta transmisión que va a quedar también publicada en YouTube. Ya lo vemos ahí. Muy bien, Julián. Bienvenido, buenos días. No, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, Julián, gracias por estar con nosotros. Hablemos un poco sobre ese informe que ustedes presentaron ante la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales. Sí, bueno, este informe, en este informe la misión de observación electoral presenta el estado de algunos de los procesos justamente que se están adelantando para llevar a cabo las elecciones. Principalmente el informe se enfocó en dos temas muy importantes, que fue la contratación a los bienes y servicios electorales, a toda la logística electoral y también un componente que tiene que ver con el estado, digamos, de orden público en el país, el estado de la violencia contra líderes políticos y sociales. Hablemos y empecemos a contarle a los oyentes sobre ese primer punto, el tema sobre la contratación, el contrato que se le dio a la Unión Temporal SA 03 de 2025, que generó, digamos, un poco de inquietudes la semana pasada. La registraduría publicó finalmente que se entregó este contrato a una unión temporal conformada, si no estoy mal, usted me corregirá, por varias empresas, y pues en su momento, obviamente, una de esas empresas pues ha estado en problemas o con inconvenientes con el gobierno. Pues ante esto hubo algunas inquietudes por parte del gobierno, que decía que no estaba bien, la contratación de pronto lo puso un poquito en cuestionamiento. Hablemos sobre ustedes como misión de observación electoral, que han hecho seguimiento a este proceso de contratación, que ustedes son un ente neutral ante esta situación y que siempre han sido observadores de pronto si hay alguna irregularidad, alertarla. Hablemos qué entregaron, cuál fue su versión de ustedes ante la comisión y cuál es el punto de vista que ustedes tienen respecto a esta contratación, y explicarle un poco a los oyentes en qué consiste la misma. Sí, bueno, efectivamente es un proceso de selección y una contratación de una magnitud, digamos, superior y por lo tanto yo creo que también genera toda esta controversia. ¿Por qué digo que es un proceso de gran magnitud? Porque en este proceso, en esta contratación, se busca adquirir la prestación de bienes y servicios o de alrededor de 16 bienes y servicios, ¿sí? Entonces todo lo que va desde la inscripción de los ciudadanos, desde la inscripción de las candidaturas, desde la designación y postulación y sorteo de jurados de votación, todo el kit electoral, donde vienen las tarjetas electorales, donde está el certificado de que usted votó, donde están los esferos, etcétera, etcétera, todo lo que uno ve el día en el que se acerca a las urnas. También está una aplicación de información al votante, donde usted consulta dónde puede ir a votar. Hay un componente de autenticación biométrica, que son una serie de equipos que se instalan en los puestos de votación para autenticar que las personas que se acercan a votar sean pues quienes dicen ser. Está todo el componente de resultados electorales, que hay un componente de preconteo, hay un componente de los escrutinios, hay un componente de digitalización de las actas de escrutinios también muy importante, entre otros componentes logísticos y tecnológicos. Y todo esto pues suma alrededor de 2.1 billones de pesos, que es una contratación pues realmente grande y pues es una solución integral, es la forma en la que se denomina.
Y sobre esto, pues la misión de observación electoral ya había venido, digamos, esta no es la primera vez que la misión de observación electoral observa los procesos de contratación y por eso mismo pues puede dar cuenta de cómo a lo largo de los años pues estos procesos de selección han cambiado. Para el caso en particular del que se está celebrando en este momento para las elecciones de 2026 pues se observaron alguna serie de, ¿cómo decirlo?, de ajustes que se hicieron para digamos, mejorar un poco el proceso, ¿sí? Entonces, uno de estos ajustes que se hizo en el proceso de selección frente a lo que se vio en 2022, por ejemplo, que eran unas elecciones de la misma naturaleza de Congreso y Presidencia, frente a lo que se vio en 2022, el proceso de contratación se llevó con una antelación de alrededor 2 o 3 meses, digamos, en comparación con el proceso anterior, ¿sí? Es decir, para esta ocasión el proceso empieza aproximadamente en mayo, ¿sí? De 2025, mientras que en 2022, que también era año preelectoral, el proceso de contratación de la logística comenzó 2 o 3 meses después, ¿sí? Digamos alrededor de agosto, diría yo, por ahí. Eh, entonces, ese fue uno de los primeros puntos, pero también vimos unas modificaciones que se hicieron a los requisitos habilitantes de pues que se exigían para el contratista que quisiera prestar estos bienes y servicios. Entonces, uno de esas modificaciones es, sí, digamos, una de las que más se destacan de los requisitos habilitantes es la modificación de la prueba técnica. Para el proceso electoral anterior, la prueba técnica se aprobaba con un total de 80% de la puntuación y en este se aprueba con un total de 50%. No, digamos, flexibilizando o, digamos, siendo menos exigentes, sino realmente haciendo que la prueba técnica sea un modo de demostrar que la empresa que quiera hacer esto estaba en la capacidad y no como una forma de restringirle la entrada al proceso de selección, porque en el pasado, en las pasadas elecciones, que era un contrato muy similar a este, solo que, pues como les digo, han cambiado algunas cosas. En ese pasado contrato sí hubo una serie de observaciones por parte de algunos actores del mercado que manifestaban que, por ejemplo, la prueba técnica era un requisito habilitante que podía ser, digamos, que podía ser una traba para la pluralidad de los oferentes y para la competencia. Entonces, en ese sentido, observamos que hubo ciertas modificaciones, ciertas mejoras, eh, digamos, que obedecen, yo creo, a las observaciones que se han presentado en el proceso electoral anterior. Entonces, la misión de observación electoral ve esto como algo positivo y también, pues, en general observa que el proceso se dio, pues, conforme a los manuales de contratación de la entidad, digamos, a la reglamentación, a los decretos y también a la legislación vigente. Hablando sobre lo que usted nos está comentando, finalmente entonces esta contratación se le entregó a la Unión Temporal Integración Logística Electoral 2026. ¿Qué función puntualmente cumple esta Unión Temporal Integración Logística Electoral 2026? Sí, como le comentaba, son 16 bienes y servicios los que se van a contratar. Entonces, ellos estarían encargados de lo que le decía, hacer el kit electoral, de transportarlo, también de hacer el procesamiento de resultados electorales, tanto los que son de preconteo como los que son de escrutinios. Tal vez ahí hay muchos bienes y servicios que a veces uno no se da cuenta cuando se acerca a las urnas, uno solo ve el tarjetón, la urna, el cubículo, una serie de papelería, pero no se da cuenta que detrás de eso hay una serie muy compleja, una cadena de valor muy compleja. Justamente eso es lo que va a desarrollar esta unión temporal
Y tal vez sobre lo que hay mayor duda en estos momentos, mayor controversia, es que pues en Internet se ha venido hablando de que es esta empresa, es esta unión temporal la que se estaría encargada de hacer los escrutinios. Entonces ahí hay una precisión que hay que hacer y, que creo que es útil que los oyentes conozcan, y es que la empresa no es la que presta los equipos para hacer el escrutinio. ¿Sí? Es la empresa que eh, hay unas comisiones escrutadoras que están conformadas no por personal de esta empresa, sino las comisiones escrutadoras, es decir, quienes finalmente cuentan los votos y definen la elección. No es una empresa, sino son los jueces de la República, notarios y delegados del Consejo Nacional Electoral, que pues son personas, digamos, que la ley contempla por su, digamos, honorabilidad o confiabilidad, ¿sí? Pero entonces no es cierto que esta unión temporal vaya a hacer los escrutinios, sino que esta empresa presta los equipos para que esas comisiones escrutadoras conformadas por los miembros que acabo de mencionar, pues puedan realizar su trabajo de manera efectiva. Entonces es importante aclarar eso. Hablando de eso, entonces usted nos aclara bien esa función que tiene esta unión temporal, que y conforma, está conformada. Una preguntita pequeñita aparte, ¿esa unión temporal está conformada solo por Thomas Gregg and Son o tiene otras empresas? Antes de irme con la otra inquietud que tenemos. Sí, pues esa unión temporal sí está conformada en su gran parte digamos, digamos, el porcentaje de responsabilidades está dividido en la unión temporal. Gran parte de ese porcentaje pues está en cabeza de empresas de Thomas Gregg Sons. Digamos, Thomas Gregg Sons no es solo una empresa, sino es un grupo de empresas, ¿sí? Entonces está Thomas Gregg Sons Limited, está Thomas Gregg Sons de Colombia, Thomas Processing and Systems, Thomas Gregg Express, y algunas otras que no tienen el nombre de Thomas Gregg, pero que también son, digamos, empresas controladas por la firma, digamos, por Thomas Gregg, que pues son accionistas de la misma empresa. Entonces, pues sí, gran parte de esta empresa está controlada por ese grupo de Thomas Gregg Sons. Hablemos qué otras empresas son las encargadas de colaborar en este proceso electoral. Digamos, el software lo maneja en este caso Thomas Gregg o qué otras empresas también tienen que ver allí en este proceso preelectoral. Como usted nos bien nos aclara y es perfecto, de que finalmente el escrutinio, el conteo de los votos, el que define quiénes son los ganadores, son los jueces de la República. Pero hablemos entonces antes de llegar a ese escrutinio, ¿qué otras empresas conforman o realizan este proceso de elecciones? Sí, en total son 9 empresas. De esas, como les mencionaba, hay varias que son de la familia de Thomas Gregg Sons. Pero, por ejemplo, es importante la empresa Grupo Asesoría en Sistematización de Datos, que es una empresa, o bueno, que es la empresa que entiendo yo que presta ese servicio del software de escrutinios. Entonces, esa sería una de las empresas importantes, pero por ejemplo hay otra que es Colombia Telecomunicaciones, eh, SA, que presta la red de comunicaciones. Entonces, al momento del preconteo, que son los resultados, el conteo rápido, los resultados preliminares, digamos, acá lo llamamos preconteo en Colombia de forma digamos, muy autóctona. Para ese proceso de preconteo o consiste en una serie de llamadas telefónicas que se hacen desde los puestos de votación a un centro de recepción telefónica, pues para que la ciudadanía pueda conocer los resultados electorales la misma tarde prácticamente de la elección. Pues los resultados electorales preliminares, porque luego van los escrutinios, ¿verdad? Que ahí sí son los resultados oficiales. Entonces, en ese proceso de resultados preliminares, de conteo rápido, pues debe haber una empresa que preste la red de telecomunicaciones para que ese día pues no haya
no sé, una brecha en las comunicaciones para que todo funcione, digamos, la comunicación funcione de manera permanente y efectiva, digámoslo así. Entonces, podría mencionar esas dos empresas que tienen esos procesos, pero bueno, también está Securit, que entiendo que se encarga del tema de la autenticación biométrica, pues por ser una empresa que tiene como ese certificado de operador biométrico que otorga la registraduría, entiendo. También, por ejemplo, Thomas Gregg, entiendo que se encarga eh, de la impresión de documentos de seguridad, digamos un poco como lo que pasa con los pasaportes. Entonces, hay uno, en el contrato no es muy claro quién se encarga de cada cosa, ¿sí? Dentro de la unión temporal. Eso es algo que es una información que digamos, la puede proveer con mayor claridad la registraduría, pero dentro del seguimiento que nosotros hemos hecho, pues podemos identificar que ciertas empresas prestan algunos servicios como los que les acabo de mencionar. Y en ese caso, Indra, que es la multinacional española, es la que se encarga de la divulgación de los resultados, ¿cierto? Bueno, Indra, no sabemos porque la divulgación de los resultados aún no se ha contratado. Tradicionalmente se ha contratado con Indra, es cierto, digamos para 2022 y otros procesos electorales anteriores, la empresa que se ha ganado este contrato de consolidación y divulgación de resultados es la empresa Indra. Indra también fue la empresa que desarrolló y vendió, digamos, el software de escrutinios generales a, a la registraduría para que fuera propiedad del Estado. Recordemos que, digamos, en esta unión temporal que estamos analizando no están todos los bienes y servicios electorales. Hay unos que no, digamos que no fueron contratados acá y que aún no han sido contratados. Uno de ellos es la consolidación y divulgación de resultados. Otro es el software de escrutinios generales que pues no va a ser contratado porque ya existe un software y el Estado lo compró justamente para no tener que recurrir a la prestación de un privado. Entonces, hay algunos bienes y servicios que no están incluidos acá y es bueno tenerlos en cuenta. Por ejemplo, también hace falta que se contrate las auditorías, o, bueno, la auditoría o auditorías externas, no lo sé aún porque no se han contratado. Entonces, ese sería uno de los bienes y servicios que también faltan. Déjame ver qué otro te puedo mencionar acá. Por ejemplo, bueno, todo lo que tiene que ver con la pedagogía electoral. A veces se contratan soluciones informáticas o también de medios para hacer la pedagogía. También falta que se contrate, pues, en su momento quién va a capacitar los jurados de votación. Ese también es una contratación. Y todo esto te lo digo con base en el monitoreo que se ha hecho por años en la misión de observación electoral. Es decir, no te podría asegurar de que se va a hacer así, pero tradicionalmente se hace así, entonces es lo que se espera. Bueno, entonces, en ese sentido, ya con toda la aclaración que usted nos da, hablemos cuáles son los riesgos que está alertando el gobierno, que dicen que esto pues pone en duda quizás la transparencia de las elecciones, cuáles son los riesgos o en qué están infundados posiblemente que como para poder saber si tenemos que estar preocupados ante este proceso o simplemente es un malentendido. Bueno, pues la misión de observación electoral se refiere, digamos, se refiere a la contratación, ¿sí? Digamos, al proceso de contratación. Como te mencioné, el proceso pues cumplió con todas las reglas, digamos, cumplió con todos los procedimientos establecidos en la reglamentación y en la ley, incluso en el manual de contratación de la entidad. Entonces, en ese sentido, pues creo que hay una tranquilidad. También pues se flexibilizaron algunos requisitos habilitantes, digamos, como te decía, no con el objetivo de, de- de- de exigir menos calidad, sino de que pudiera haber una mayor pluralidad de oferentes. Pues en este caso no hubo, no, o sea, solo hubo un proponente que fue esta unión temporal que contiene a las empresas que tradicionalmente han prestado los servicios, es cierto, pero entiendo que también hubo algunas empresas que manifestaron interés, algunas empresas internacionales que manifestaron interés y tal vez estas empresas, o bueno, no tal vez, sino según tengo entendido, dos de estas empresas manifestaron que si bien podían cumplir
pues la mayoría de los requisitos que estaban ahí digamos, no se encontraban interesadas en realizar este proceso, algunas porque ya tenían compromisos adquiridos y su capacidad gerencial no les permitía, y otra empresa que, de acuerdo con la registraduría, dijo que pues veía como riesgoso prestar este servicio en Colombia por temas de orden público y temas también de tal vez de inseguridad jurídica frente a retrasos en algunos pagos. Entonces, pues vemos que también estuvo la opción de que se presentaran empresas de otros países, de que no fueran necesariamente Thomas Gregg Sons y su familia quien prestara los servicios electorales, sino que también pues se hizo una convocatoria y se difundió por, entiendo que varias embajadas de Colombia en el mundo, para que empresas internacionales pudieran presentarse. Entonces, en ese sentido, pues el proceso creemos que tuvo digamos, se tomaron unas medidas para mejorar la pluralidad de los oferentes frente a, por ejemplo, el proceso en 2022. Y frente a, bueno, hay otros temas como el tema de la protección de datos. Digamos, se discute en Internet, o hay una controversia sobre si la empresa pues va a quedarse con los datos, con el Archivo Nacional de Identificación. Pues sobre esto, es cierto que la empresa necesita datos del Archivo Nacional de Identificación para hacer, por ejemplo, la inscripción de los ciudadanos, que es cuando uno va a cambiar su puesto de votación. eh, y entonces, pues le piden a uno, pues una huella, y todo eso tiene que ir cotejado con el Archivo Nacional de Identificación, pues para realmente verificar que es uno quien está haciendo esto. Entonces, pues realmente sí se necesitan información del Archivo Nacional de Identificación, pero pues también los protocolos de seguridad de la información son rigurosos, y pues se firman también acuerdos de confidencialidad para que los datos no vayan a ser utilizados de manera indebida, y pues claramente para una empresa de estas utilizar los datos de manera indebida es muy, muy riesgoso, y podría tener consecuencias pues bastante serias, y no, pues digamos, es difícil pensar que se haga un tipo de Sí, acción indebida de este estilo. Entonces, bueno, pues la misión de observación electoral realmente da un parte de tranquilidad. Hay otros comentarios, como que en el pasado ha habido fallas en los procesos electorales que digamos, ha desarrollado y organizado esta empresa, o este grupo de empresas. Por ejemplo, en las elecciones de 2014, en las elecciones anteriores, que hubo también una falla en la transmisión de los resultados. Pero pues estas son fallas que pues, se han presentado en el marco de los contratos, y pues Claro. Sí, Julián, en ese sentido, cuéntenos un sí. poco de cómo se relaciona la contratación preelectoral con estos temas de clientelismo y de compra de votos. Oh, ¿me repites la pregunta, por favor? Claro que sí, siguiendo esta línea como de riesgos que conlleva toda esta contratación preelectoral, quisiéramos saber también cuáles son estos riesgos o cómo se relaciona precisamente la contratación preelectoral con los temas de riesgos de clientelismo o de compra de votos. No, realmente pues, en ese sentido la misión de observación electoral no identifica una correlación entre ambos, digamos, entre ambos acontecimientos, entre ambos factores de riesgo, sino que cada uno pues lo tratamos por aparte. Una cosa es la compra de votos, y otra cosa pues es digamos, todo lo que puede ocurrir alrededor de la contratación de las elecciones, como pueden ser fallas en el acceso a la información pública, como pueden ser brechas en la seguridad de la información, como puede ser una cuestión también de que no, de que, digamos, haya un direccionamiento en el contrato. Entonces son diferentes factores de riesgo que los tratamos por aparte. Ya la compra de votos es algo que tratamos junto con otros delitos electorales como otros factores de riesgo. No los juntamos.
Ya para finalizar, Julián, hablemos de otro punto importante. Qué pena que nos quedamos un buen rato hablando de la contratación, porque es que es bueno aclarar estos temas y tener ese parte de tranquilidad que, como dice la misión de observación electoral, en cuanto a esta contratación debemos estar tranquilos. Bueno, y además es una empresa que lleva casi 40 años acompañando estos procesos electorales. Hablemos también sobre ese otro informe que ustedes entregaron a la coordinación y seguimiento de los procesos electorales que tiene que ver con la seguridad, que este tema sí que es importante y que quizás a veces nos quedamos, ¿verdad?, solo hablando de una parte y no de ese problema de inseguridad que viven muchos candidatos o viven inclusive personas que ya fueron elegidas popularmente. Pues, ay, sí, qué pena, me disculparán, es que yo no estoy muy al tanto del tema de la seguridad. Digamos, mi especialidad es el tema de la contratación de los bienes y servicios electorales, entonces tal vez esa pueda ser una conversación que puedan tener con mis compañeros del área del Observatorio Político Electoral de la Democracia, que son quienes se encargan de hacer ese monitoreo. De todas maneras, pues la invitación a revisar el informe, que esta, digamos, es la cuarta Comisión Nacional de Coordinación, el cuarto informe para la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales. Entonces, en ese sentido, digamos, la invitación no es solo a revisar el cuarto informe, sino también, digamos, en todos los informes se va haciendo como esa narración de lo que va pasando a medida que se van haciendo estas comisiones de seguimiento, y ahí uno puede ver las diferencias que se Claro, van dando en el contexto electoral a sí, medida que transcurren los meses. Entonces, sí. generalmente las condiciones de orden público y de violencia eh, pues van cambiando conforme se acercan las elecciones. Así es, Entonces, Julián. Julián, déjame, entonces le cambio la pregunta. La sí. registraduría ante este proceso de contratación informó que le va a dar acceso directo al código fuente del software. ¿Esto en qué consiste? Sí, pues realmente eso es algo que tendrá que definirse, digamos, las condiciones en las que se presente y se exponga el código fuente por parte de la registraduría. Es algo que tiene que definirse porque en este momento no está claro. Ellos han manifestado que lo harán, y pues esta es una buena noticia para los auditores de sistemas, es una buena noticia en términos de transparencia algorítmica, pero es importante, y aquí es donde hay que ponerle el ojo, es cuáles van a ser esas condiciones en las que se exponga y se presente el código fuente para que los auditores de sistemas de las organizaciones políticas y de las misiones de observación, tanto nacionales como internacionales, puedan hacerle una auditoría, una inspección a este código fuente. Entonces, para eso se espera que la Registraduría Nacional del Estado Civil pues elabore y socialice un plan de auditorías en donde se disponga cuáles van a ser esas condiciones, cuál va a ser la naturaleza de la exposición del código fuente, cuál es el alcance, cuáles van a ser los canales de comunicación, digamos, de esos resultados de las auditorías, si van a exigir acuerdos de confidencialidad para que quienes hagan la auditoría no puedan revelar ningún tipo de resultado, o hasta qué punto uno va a poder revelar, digamos, cuáles son los hallazgos de las auditorías. Entonces, eso es algo que no está claro aún, pero pues la registraduría manifestó su voluntad de poner digamos, el código fuente del software a la vista de la ciudadanía. Muchísimas gracias, Julián, por su explicación detallada en este tema, por poner también compartir su conocimiento con nuestra audiencia. Que tenga un excelente día. Bueno, hasta luego, gracias a ustedes. Bueno, Chao. estábamos, gracias Julián, Julián Ávila, subcoordinador de integridad electoral de la misión de observación electoral MOE, hablando sobre la transparencia en la contratación preelectoral, la contratación de la unión temporal que va a ser la encargada, una de las encargadas de este proceso de elecciones. Él nos deja claro que todo fue con tranquilidad, todo fue hecho como se debía hacer.